Aleluya. Así que vamos a darle gracias a Dios en lo que llega el tiempo de la transmisión. Amén. Gloria a Dios, creo que llevamos a 30 segundos. ¿Cuánto? Gloria a Dios. Bueno, entonces esperamos. ¿Sí me esperas unos segundos? Mientras dispone tu corazón. Y si tienes tu Biblia a la mano, ábrela en Isaías 58. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevamos? 15. 12. 10. 9. Gloria a Dios. ¿Cuánto? Ya perdieron, se desanimaron. Gloria a Dios por tu vida, amada familia. Bienvenidos a casa nuevamente. Los que están en casa, los que están viendo, es la segunda parte de este culto. Hoy, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo un culto, aleluya, un segundo culto en este domingo. Y qué bien que te quedes a ver la transmisión ahí en casa. Y para los que están aquí congregándose, pues regresaron la mayoría, aleluya, gloria a Dios por sus vidas. Y qué bendición, amada familia, que podamos seguir. La palabra de Dios dice que 6 días trabajarás y uno solo se lo dedicarás a Dios. Pero resulta ser que cada domingo nomás le dedicamos 2 horas. Y ya siente que hiciste mucho. ¿Cuántas horas tiene el día? Imagínate cuántas horas les debes al Señor. Santo. Y luego que si no, nada más no, y bueno, ¿para qué entramos en detalles? Fíjate cuánto tiempo le deberías al Señor. Pero hoy podemos hacerlo confiadamente, sabiendo que no es por el tiempo, sino porque tenemos gratitud para con Él. Amén. Así que demos gracias. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo, mi Dios, por este reposo, por este refrigerio que nos das en tu presencia. Señor, gracias porque tu palabra no regresa vacía y la has enviado a hacer grandes cosas en nosotros. Mi Dios, es por eso que te agradecemos, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y muestras tu gloria, muestras tu bondad, muestras tu amor. De tal manera, Señor, que en estos momentos confiamos que tú eres el que nos hablas. Espíritu Santo, precioso, excelso, maravilloso, Maestro de maestros, ayúdanos, Señor mi Dios, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Y es que mira, familia, aunque en el capítulo 58 de Isaías habla del verdadero ayuno, déjame decirte, aleluya, que no precisamente vamos a hablar de este ayuno del que habla, sino que vamos a entenderlo de lo que de nosotros debemos abstenernos. Aleluya. Porque eso es lo que significa ayuno. ¿Estás aquí? Sí, amén. Dice versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y hay una coma. Y dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Nosotros debemos entender que nos debemos de abstener de toda ligadura de impiedad, de toda carga de opresión, de todo quebrantamiento por esclavitud y de todo yugo que nos aqueja. Cuando hablamos de ayuno no estamos hablando de que nos debemos de abstener de tales cosas. Fíjate que mucha iglesia vive de tal manera, vive atada, vive ligada todavía a la maldad. Y el quebrantamiento que viven es por no dejar su pecado, no por haber reconocido su pecado. Porque muchos son atormentados por causa de su maldad. Muchos viven atormentados todo ello. Pero sabes, iglesia, ¿me escuchas, iglesia? Para eso eres iglesia. Para que tú vayas y les digas que ya es tiempo de ser desatados. Pero primero debe de ser tú desatada.
para que les digas que ya es tiempo de soltar ese quebrantamiento de tormento a vivir un quebrantamiento verdadero en la presencia del Señor. A nosotros como iglesia nos corresponde esto. Hay muchos que están siendo todavía viviendo impiedades, viviendo maltratos, viviendo esclavitud. Pero tú y yo somos responsables de que haya todavía mucha gente así. El pecado te esclaviza. Eso es definitivo, ya la iglesia lo sabe, porque todo el tiempo se habla de ello. De ti depende que seas libre. De ti depende que quieras abstenerte. Alguien dirá, no puedo, me es difícil. Eso es mentira en tu cabeza, en tu mente. Porque cuando conoces la palabra de Dios, conoces la verdad, y la verdad te enseña, te instruye para que vivas en libertad, para que seas libre de ese pecado, de esa situación. Llámese como se llame, le llamen como se llame. Pero te están atando o vives atado, tú tienes que tomar la decisión. Nosotros debemos tomar la decisión para caminar en libertad. ¿Alguien dice amén? Amén. Aleluya. El yugo que muchas veces tenemos son yugos que no son iguales a nosotros. La iglesia, en la iglesia del Señor Jesús, aleluya, aunque a muchos se enojen lo que voy a decir, lo voy a decir. Todavía en la iglesia del Señor Jesucristo hay yugos desiguales. Santo es el Señor. A muchos les enoja que uno hable de estas cosas, pero con la pena y la autoridad del Señor se tiene que hablar. Aleluya. Háblese de relación, cualquier relación que sea de matrimonio, sea de noviazgo, sea de amistad. A veces en la iglesia, o más bien por ahí de repente surgen muchas veces que hay yugos desiguales. Y sabes una cosa, tú y yo somos responsables que esto siga sucediendo. Para eso el Señor necesita esos obreros. Para eso el Señor necesita esos servidores. Para eso el Señor necesita todo aquel valiente que cree en la palabra de Dios. Para que pueda quitarle esas ligaduras, para que pueda romper toda atadura, para quebrantar todo yugo de esclavitud. Amén. Si alguien piensa, no puedo ni con lo mío, ¿cómo le voy a dar? Entonces busca que te ayuden. Aleluya. Porque es muy fácil decir, ya así estoy bien, ya mejor ni le muevo. Eso no es correcto. Lo correcto es de que sabes que si tienes un yugo sobre tus hombros, que no es el que el Señor Jesús te puso, porque el yugo del Señor Jesús es suave y ligero. El yugo de esclavitud pesa y contrapesa, de tal manera que te quiere tener atado, esclavizado para muerte. Aleluya. Entonces lo que nos dice el Señor, que nos abstengamos de vivir de tal manera. Ayuno, eso es lo que significa abstinencia, abstenerse de lo malo. Aleluya. Santo es el Señor. Dios es bueno. Otra de las cosas que la iglesia se aqueja, o que en la iglesia surge todavía, y por causa tuya y mía todavía sigue sucediendo, dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Son otras causas que las cuales la iglesia no se quiere abstener, sino que al contrario sigue practicando el no compartir el pan con su hermano, con el hambriento. Muchas veces preferimos nosotros, después nosotros, al final nosotros.
¿Cómo recuerdo esa parábola cuando leo esto? Aquel necio que decía, voy a guardar en mis graneros y voy a guardar, y tenía un granero lleno, lleno, lleno. Y se decía a sí mismo, porque ni siquiera compartía con nadie eso. Se decía a sí mismo, mí mismo, ¿qué haré con todo este granero? Y él solo se contestaba, como soy sabio, como soy inteligente, ahora voy a hacer otro granero más grande. Y no uno, varios, porque quiero guardar mucho. Aleluya. Yo no sé si te estás identificando con ese necio. El Señor Jesús en esa parábola les dijo y les enseñó que le digo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Hay muchos que quieren siempre retener y se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. Dios ama ¿a quién? A los que guardan mucho en su granero. Dios ama a los que guardan todo bajo el colchón. Dios ama a todos aquellos que tienen muchas alcancías. Dios ama que todo aquel que ahorra, lo ahorra hasta que se pudra. No dice así la Escritura. Él dice que ama al que da con alegría, al dador alegre. Amén. Santo es el Señor. Tienes que compartir, iglesia, lo que Dios ha puesto en tu mano. Tú lo tienes que compartir con el que está necesitado, con el hambriento, porque no se trata de todo lo que das, sino se trata de cómo lo estás dando. Aleluya. De eso te tienes que abstener, de no compartir lo que Dios te da con el que tiene necesidad. Tal vez tú dirás, es que me cuesta mucho trabajo, me levanto temprano y hago y deshago y todo lo demás. Sí, pero si Dios no te diera fuerza, si Dios no te bendijera en lo que haces para tener todo lo que tienes, aleluya, tú serías el más mendigo de todos los mendigos. Aleluya. Y por ahí saltan pensamientos de repente. ¿Y qué hacemos con los que ya nos tomaron la medida? Corten la medida y deje que el Señor trate con ellos. Lo importante es que ya lo hayas hecho. Aleluya. ¿Estás aquí? Dice que eso, que compartas tu pan con el hambriento y que los que anden errantes los albergues en tu casa. Aleluya. Santo es el Señor. Y hay mucho tema de conversación en esto, pero quiero decirte algo que espero que lo tomes en tu corazón. Cuando tú veas a alguno de tus hermanos o alguien que está errado, que anda errante, y errado quiere decir pecado también, aleluya, porque anda extraviado, lo albergues en este templo que es del Espíritu Santo. Ores por él, ores por ella, hasta que el Señor te diga, hasta aquí. Amén. Hasta que tengan la dirección de decir, tú ya no te metas, déjamelo a mí. Aleluya. Porque luego surgen situaciones tremendas, pero tú y yo debemos recordar siempre la palabra de Dios. Al decir que estos que están errados, que están pecando, aleluya, necesitan una oración. Y la oración no es que la estés repite y repite, ayúdala, ayúdala. No, eso ya no es oración, es un rezo. Y estar rezando significa no tener fe, porque no estás confiando en el que te ama, que inclina su oído para escuchar tu oración y hacer lo imposible posible. ¿Estás aquí? Y dice también la Escritura que cuando veas al desnudo, lo cubras. Amén. Muchas veces son descubiertos en muchas maneras, pero sabes, tu cobertura de misericordia, de bondad, de amor, de templanza, de mansedumbre, es lo que necesitan muchas veces. Aleluya.
puedes voltear a ver a tu hermano o quien está a tu lado, decirle: cuentas conmigo. Aleluya. Cuentas conmigo. Porque la iglesia debe ser esa iglesia de poder, debe ser esa iglesia de oración, debe ser esa iglesia que realmente practique la misericordia. ¿Alguien conoce esa palabra? Ponla por obra entonces. Ten misericordia. Con razón el Señor les decía: id y aprender qué significa misericordia quiero. Aleluya. ¿Quieres que tenga misericordia contigo? Tenla tú para los tuyos y para los demás y para todo aquel que requiera. Porque de la manera que tú midas, así también te van a medir. Amén. Debes de abstenerte en negar lo que tienes para dar lo que Dios puso en tu mano. Santo, con 4, Señor, aleluya. Ya son 8, 10. Aleluya. Y otro punto que te tienes que abstener: no te escondas de tu hermano. Y yo cuando leo esto luego pienso: Señor, si se esconden de mí. Santo es el Señor. Ya nada más falta que vaya a tu casa y diga: ¿quién? No estamos. Es una grabación o algo por el estilo. Cuando habla de que no te escondas de tu hermano, está hablando de aquel que verdaderamente es hermano, hermano en Cristo de la fe. Aleluya. Porque vamos a ser honestos: ¿a cuántos de tus hermanos carnales amas? A todos. Bueno, si amas a todos tus hermanos carnales, entonces dales todo lo que tienes. Ya cambió la perspectiva. La palabra de Dios dice que los verdaderos hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Aleluya. Y de esos tú no te tienes que esconder. Pero los que no hacen la voluntad del Padre solamente son hacedores de maldad. ¿Estás aquí? Santo es el Señor. Creo que no te gustó eso. No hables de mi sangre. Se rasgan las vestiduras. Tu sangre ya ni te pertenece, porque te lavó la sangre de Cristo. Aleluya. Si bien es cierto, hay hermanos que ni fu ni fa, como dicen, ni para allá ni para acá. A esos te encargas de compartirles la palabra de Dios. Es que ni quieren. No, tú no quieres. ¿Tu testimonio cómo anda? Señor, ahí en casa contéstenme a ver si los escucho. Santo es el Señor. Te tienes que abstener de dar un falso testimonio. Te tienes que abstener de dar un falso evangelio. Aleluya. Y no te escondas del que necesita tu ayuda. Amén. Hace rato el predicador nos decía, ¿verdad?, que prediquemos el verdadero evangelio, que muchos ya lo están distorsionando. Ahora en casa hay muchas circunstancias, mucha división, y se cumple la palabra: 2 contra 3, 3 contra 2. Aleluya. ¿Estás aquí? Pero eso no quiere decir que tú y yo debemos de dejar de hablar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que tú y yo tenemos responsabilidades como hijos de Dios, con deberes cristianos que cumplir. Eso no quiere decir que te tengas que olvidar. Todo esto quiere decir que tú tienes que actuar. Jesús viene, y viene pronto, por una iglesia viva, una iglesia que se goza, una iglesia que bendice, una iglesia de poder, que usa sus manos para sanar enfermos, que usa sus pies para anunciar el evangelio, que usa su ser para albergar al desnudo, al errado, que es templo del Espíritu Santo. Aleluya.
Tú y yo debemos ser esa iglesia. Tal parece que la iglesia está perdiendo su identidad últimamente. La iglesia cómoda, decía el predicador también, la iglesia cómoda. Ahora ya no dicen el salmo como debe ser, el 23 ya no dicen el Señor o Jehová es mi pastor, ahora dicen el sillón es mi pastor. Santo es el Señor, mi cama es el pastor. Aleluya. Reprende a Sabanás. Santo es el Señor. Ahora dicen Netflix mi pastor. Santo es el Señor. El YouTube y todo ahí, ahora ahí. Y vuelvo a insistir, ¿sabes por qué digo esto? Porque me encuentro todavía con tanta cosa. Hacen sus oraciones ahí en YouTube. Las escriben en WhatsApp como si Dios tuviera redes sociales. ¿Estás aquí? De repente veo una publicación ahí, dice, Señor, te pido, Señor, gracias, Señor, te glorifico por esto, por otro, hoy te pido por esto, por aquello, por aquello. Ahí escriben sus oraciones. Ahora, el mundo está ganando terreno. Quieren que te cubras la boca para que no hables. ¿Cuántos trajeron su cubrebocas? Para que no hables. Se llaman tapabocas ahora. Para enmudecerte y no hables del evangelio. Son normas, está bien. Úsalas donde las debes usar. Pero no, eso no quiere decir que te tienes que callar. Eso no quiere decir que tienes que ocultar la verdad y hablar de la verdad. Son reglas, a donde vayas las tienes que cumplir, pero eso no te tiene que impedir el hablar del evangelio, el hablar del amor de Dios. Aleluya. Ahora por eso te digo que muchos dicen eso. Ya se olvidaron del verdadero salmo de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Ahora se llama son diferentes dioses por causa que la iglesia no quiere hablar. Aleluya. Quítate el tapaboca. Habla del evangelio. Establece el reino de Dios en tu vida. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando nosotros tenemos cuando nosotros más bien vivimos en estas direcciones, Dios nos da la victoria. Aleluya. Mira, tal vez en casa es muy difícil entender que Dios obra en gran manera y de la forma que uno no piensa. Sucede lo inexplicable cuando la fe se pone por obra, cuando la fe acciona. Aleluya. ¿Y sabes cómo va a accionar? A través de la palabra de Dios, a través del evangelio. Tú y yo no podemos callar nada de eso. Yo sé que en casa ya estás aburrido, estás aburrida, diciendo, arrepiéntete, cambia y cambia. Aleluya. Yo sé que eres un varón y una mujer de Dios que en tu casa, aleluya, eres con fruto del Espíritu Santo. Que usas el amor para hablar, que te gozas de todo lo que estás viviendo. Estás aquí, no te vayas, Dios te está hablando. Aleluya. Yo sé que en casa actúas en fe aun cuando las circunstancias están mal. Que no te desesperas, que tienes paciencia y que siempre haces el bien para con los tuyos. Santo Dios. Aleluya. Que cuando hablas en mansedumbre. Fruto del Espíritu Santo. ¿Te quedó grande el saco? Es tu argumento. El traje que tienes de cristiano, si se puede decir así para que nos entendamos, lo hicieron a tu medida. No te lo quites, póntelo. Porque el Espíritu Santo fue derramado en nosotros por el amor de Dios, para que fluyas en ese fruto y puedas dar fruto además, y en los demás sea manifiesto.
Alguien dice aleluya. No te canses de hablar de la palabra de Dios. No te canses. Es que me están prohibiendo todo. No, tú sabes lo que es bueno para ti. Tú sabes lo que es bueno para tu vida espiritual. Mira, cuando tú empieces a vivir en esta experiencia de abstenerte de todo esto, aleluya, mira lo que dice el versículo 8. Dile a tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. Fíjate qué promesa tan maravillosa. Fíjate qué cosas tan grandes dice Dios para todos aquellos que se abstienen de hacer lo que no le agrada al Señor. Aleluya. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada de vivir como vives, de estar como estás. Pero si tú quieres tener un reposo, mira esta promesa maravillosa. Mírala, obsérvala, entiéndela, abrázala, hazla tuya. Pero primero abstente de lo malo. Abstente de lo que no es bueno. Abstente, aleluya, de lo que no le agrada a Dios. Abstente. Voltea a ver a tu hermano, dile abstente. Y si de paso lo puedes empujar, empújalo. Aleluya. Abstente de hacer lo que no le agrada a Dios. Porque mira, familia, cuando Él está hablando que entonces quiere decir que ese va a ser el resultado de. Pero si tú sigues en maldición, sigues con el yugo de esclavitud, sigues atado, sigues ligado a las cosas adversas, a lo que Dios no quiere en tu vida, entonces no nacerá esa luz. Podrás decir que eres cristiano y te pondrás a aprender frases, te podrás aprender versículos, y el mayor eslogan que quieren, ahora más bien que lo convirtieron en eslogan, es amén, aleluya, gloria a Dios. Ya ni saben lo que significa eso. Ese eslogan ya lo toman como algo así de que hasta están dormidos y están así, amén, aleluya a Dios, amén, aleluya. Ya lo hacen por inercia, cuando esto debe surgir en una necesidad de alabar a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Yo sé que tu situación puede ser tan difícil, porque todos pasamos cosas difíciles. No es más grande tu situación que la situación que está pasando tu hermano, tu hermana, No te creas el único. Aleluya. Porque todos los padecimientos se tienen que cumplir en cada uno de los hijos de Dios. Así que todo lo que estás viviendo no te hace ni más importante ni menos importante. Quiere decir que se está cumpliendo lo que Dios ha decidido en tu vida. Claro, muchas veces va a ser por tu decisión y consecuencia, pero otras veces Dios las va a permitir porque de ti hará maravillas. Entonces nacerá tu luz. Aleluya. Solo entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Y cómo es la luz del alba? Se va viendo, se va estableciendo. Aleluya. Y dice, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Amén. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira qué protección tan maravillosa. Aleluya. Pero si no te abstienes, si no hablas, dime qué va a suceder en tu vida entonces. ¿Tinieblas? ¿Más ligaduras? Amén, estás aquí. Santo sea el Señor. Y mira, para los que tienen sueño en esta hora, que ya están súper cansados, aleluya, déjame decirte lo que dice el versículo 9. Entonces, después de que se nazca tu luz, que tu salvación se vea y que tu justicia vaya adelante y la gloria de Jehová sea tu retaguardia, entonces invocarás y te oirá ¿quién? Clamarás y dirá él, o sea, Jehová, ¿qué te dirá? Heme aquí, aleluya.
¿No te da gozo eso? ¿No te da alegría saber que el Señor te va a decir, heme aquí? Hace rato tú le dijiste, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero el Señor te quiere decir, heme aquí, yo te quiero escuchar. Aleluya. Pero solo entonces. No es porque te lo aprendas, no es porque lo entendiste, es por la acción que vas a tomar de abstenerte de hacer lo que Dios te está diciendo que te abstengas. Abstente de estar atado, ligado a un vínculo de maldad. Abstente de esconderte, abstente de no dar. Al contrario, para que veas esa luz maravillosa. Aleluya. Y entonces Él dirá, heme aquí. Pero también te dice algo muy importante, que no se le olvida al Señor y tampoco se te tiene que olvidar a ti. Hay un punto y seguido. Si quitares del medio de ti el yugo, ese yugo que te pesa, ese yugo que te esclaviza, ese yugo que te cansa. Decía el predicador, ¿no te has dado cuenta que entre más duermes, más te cansas? Y quieres seguir durmiendo, vives en una depresión por causa del tormento de opresión por causa de tu pecado. Aleluya. Quita en medio de ti el yugo. ¿Cuál? Ese, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuántas vanidades has hablado últimamente? Me refiero a palabras vanas. Aleluya. ¿Cuántas palabras vanas han salido de tu boca? Ah, ya sé que Dios es así. Pues ni modo, así soy yo. Santo Dios. Palabras vanas. Si ya sabe Dios cómo soy, Él me creó así, así nací, así moriré. Palabras vanas. Dios sabe mi corazón que no puedo hacer esto, no debo dejar de hacer lo otro, cuando sabes que estás haciendo las cosas mal. Aleluya. Palabras vanas, palabras ociosas, palabras apáticas, palabras de maldición, palabras de acusación. Aleluya. ¿Estás aquí? Como cuando en las casas los padres, si no haces esto, te voy a hacer esto. ¿Qué tal eso? Santo Dios, creo que ya se fueron todos. El dedo amenazador, el hablar vanidades, el hablar palabras vanas. Dios quiere escucharte. Habla con la verdad. Habla de su palabra. Porque si alguno de los hijos de Dios quiere hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Aleluya. ¿Estás aquí? Voltea a ver a tu hermano, a tu hermana, dile, no te canses, reposa en la presencia de Dios, escucha la voz de Dios. Aleluya. Y luego te dice, versículo 10, para que lo sepas, y te lo dije y te lo dice más claro: si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Mira qué cosa maravillosa, pero qué cosa tan peligrosa también. Porque si tú no compartes de lo que Dios te ha dado y no sacias el alma afligida, entonces tú estás en tinieblas. ¿Me escuchaste? Qué tremenda cosa. Entonces estarás tú en tinieblas y la luz se apartará. Pero si haces lo que Dios te dice, darle pan al hambriento, saciar el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué bonito escuchar nada más lo que dice, pero no puedes entender o no quieres entender lo que nos está advirtiendo, que si tú no haces eso, tú vas a permanecer en tinieblas. Tú vas a estar en oscuridad. Aleluya. Es importante salir de ese estado, familia. Mira, hay congregaciones de verdad que van de mal en peor. ¿Sabes por qué? Porque no aprenden esto, porque no lo quieren poner por obra. Aleluya.
Si alguien tiene necesidad, hermanos, hay alguna necesidad para una hermana, para un hermano, a ver quién da. Santo Dios, parecen limosnas. No, es que esto es para mi bistec mañana, Santo Dios. ¿Estás aquí? La iglesia siempre sufre necesidades por causa de que la iglesia misma no quiere aprender esto. Darle al hambriento. Voltea a ver a tu hermano, quédatele viendo los ojos. En casa también, si tienes a alguien ahí a un lado, quédatele viendo a los ojos. Voltea, quédatele viendo a los ojos, dile: estoy hambriento. Santo es el Señor. Aleluya. Luego voltea a verlo así de rápido y dile: ¿entendiste? Santo es el Señor. Tenemos que aprender a abstenernos de toda mezquinidad, amada familia. Abstente de no hacer, aleluya, lo que Dios dice que no hagas. Abstente de eso. Ahora, otra cosa, el extremo donde muchos se sienten muy espirituales. ¿Quién sabe de qué? Pero así, aleluya. No, yo me quito el pan de mi boca para dárselo, hermano. No. Dice que compartas. Es decir, la mitad tú, la mitad de él. Amén. Para que los dos se regocijen. Para que los dos glorifiquen. Para que los dos estén saciados. Es un ejemplo nada más, aleluya. ¿Estás aquí? Y cuando eso suceda, cuando tú hagas eso, entonces sí vas a poder decir el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque entonces sí, dice versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aleluya. Aleluya. Solo entonces será tu pastor. Aleluya. Mira qué tipo de ovejas son estas las que el Señor dice que seamos. Este es el modelo de ovejas que el Señor quiere. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Este es el tipo de ovejas que el Señor está llamando a edificar. Hay un proceso, sí, pero no es tan largo como tú quieres que sea. Tienes que aprender a ser como Dios dice. Tú puedes decir: yo soy salvo, sí, pero eres un mezquino. Aleluya. No quieres ni dar nada. Santo es el Señor. Viene el hermano, ves la hermana sufriendo de consecuencias, que tiene hambre. Ándale, sí, que Dios te bendiga, que Dios te dé. Santo Dios. Tú no eres oveja entonces. Aleluya. Tú eres un cabrito o una chiva. Ah, Señor. Pero es que siempre le doy. Dile al Señor cuándo debes de dejar darle, que Él te conteste. Si no, al rato va a decir: el pastor me dijo. ¿Estás aquí? Aleluya. Las ovejas dan lana, amén. Ya va a empezar a pedir dinero. No, estoy hablando literal. Y mira que esa lana es para cubrirse. En los tiempos de frío se juntan y nadie pasa frío. Aleluya. ¿Estás aquí? Las ovejas, cuando ven que una oveja está corriendo peligro, empiezan a hacer ruido, mucho ruido, con tal de que el pastor vaya a ver qué está pasando con esa oveja. Haz ruido orando por tu hermano, por tu hermana, por tu congregación, por tu prójimo. Haz ruido, oveja. Jehová es tu pastor. Aleluya. Santo es el Señor.
Puedes darle una ofrenda de palmas a tu pastor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es pastor de pastores, aleluya. A Él glorifícale. Él quiere este modelo de ovejas, aleluya. Al pastorearte, aleluya, es para ti, mi Señor, aleluya. Al pastorearte, saciará tu alma y te dará fuerzas. Ya no vas a quejarte de tus rodillas, que por eso no puedes danzar, aleluya. Él te va a dar vigor en tus huesos, dice. Aleluya. Serás como un huerto de riego. ¿Sabes cómo es ese huerto de riego? Así todo marchito, que no quiere ni reír, está triste hasta acá y todo eso. ¿Verdad que no? Ay, Señor, si te la creíste. Santo Dios. Un huerto de riego siempre está alegre, siempre está verde, fortalecido, no pasa sed, no está en sequías. Cuando viene el viento hasta hace ruido el huerto de contentamiento. Bueno, algún día vas a ser así. No te vas a parar de reír, vas a glorificar al Señor, siempre vas a estar dando gloria a Dios, aleluya, vas a decir gracias Señor, te amo Jesús. Algún día vas a hacer ese huerto de riego, aleluya, que no vas a andar en sequía como en este momento, amén. Santo es el Señor. Como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, ese manantial de agua viva, aleluya. ¿Sabes que el sediento necesita agua? ¿Sí sabías eso? Tú debes de ser ese manantial para saciar la sed de los demás. ¿No lo dijo el Señor? Aleluya. Que saltarán ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Esos correrán dentro de ti y no te callarás. Seguirás hablando, seguirás diciendo y seguirás obedeciendo y estableciendo la verdad del Señor. Amén. Y no solo eso, familia. El resultado de lo que tú estás aprendiendo, de lo que estás recordando, aleluya, va a afectar a los demás, para bien o para mal, según tu actitud, según tu obediencia. Pero si es tu obediencia, si es tu proceso de ese crecimiento, aleluya, claro que va a afectar y va a impulsar a los demás, porque van a ser instruidos de tal manera que verán la gloria de Dios. Aquí lo dice. Mira de qué manera va a afectar. Versículo 12. Y los tuyos, dile a tu hermano, tócale, dile, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. De otra forma dicha, dile, y los tuyos reedificarán lo que tú destruiste. Aleluya. Lo que tú destruiste, los tuyos lo van a edificar, lo van a reparar. Amén. Todo lo que tú echaste a perder por no entender la palabra de Dios, por no escudriñar, por no tener comunión con Dios, cuando tú entres en ese proceso ya de una verdadera oveja del Señor y que el Señor te esté pastoreando, entonces la consecuencia va a venir a los tuyos. ¿Para qué? Para que edifiquen las ruinas que tú dejaste. Aleluya. Los cimientos que va a ser de generación en generación. Y aleluya. Y levantarás toda esa generación. Los que tienen hijos, sabes que tienen ya una generación atrás. Aleluya. Y luego los nietos. Ah, santo sea el Señor. Y luego los bisnietos. Santo el Señor, aleluya. Y luego los tataranietos. Y así de generación en generación serán benditos por causa tuya, que entendiste la palabra y que la pusiste por obra, que dejaste de ser una chiva loca, un cabrito loco, y te convertiste a oveja del Señor Jesús. Los tuyos tendrán ese poder de edificar. Aleluya. De repente van a decir, ¿esos son tus padres? No los conozco. ¿Quiénes son? Aleluya. Serán nuevas criaturas porque están en Cristo Jesús. ¿Esos eran tus hijos?
eran unos malvivientes, mira, ahora le sirven al Señor. Esos son tus nietos, santo Dios, eran unos rebeldes, insoportables. Ahora yo quiero que me ministren ellos. Aleluya. Estos son para los creyentes. Para los incrédulos no les toca nada hasta que crean. Aleluya. ¿Estás aquí? Y serás llamado reparador de portillos. Aleluya. ¿Cuántos huecos has hecho en tu familia? ¿Cuántos huecos hiciste en tu matrimonio? ¿Cuántos huecos abriste en tus hijos? ¿Cuántos huecos abriste en esa amistad, en esa relación? ¿Cuántos huecos abriste en tu economía? ¿Cuántos huecos abriste en tu despensa, en tu salud? Ahora te toca repararlos. Conviértete a Cristo totalmente. Sé una buena oveja en el Señor, para que Él te pastoree y tu luz sea resplandeciente, la misma luz del Señor Jesús. Aleluya. Serás llamado reparador de portillos. Serás llamado también restaurador de calzadas para habitar. En aquel tiempo Juan fue llamado para preparar el camino del Señor. Tú has pedido al Señor, obra en mi familia, obra en mi esposo, obra en mi esposa, obra en mis hijos, y estás duro y dale, orando y orando y orando, y no sucede nada. ¿Sabes por qué? Porque no has preparado el camino para el Señor. Porque no los has preparado para obedecer la palabra de Dios. Porque no te has preparado y no los has preparado para que venga el Señor en su visitación y los convierta. Prepara la calzada. Repara esos baches que hiciste. El Rey viene pronto. En aquel entonces al Señor le ponían los mantos, les ponían palmas, que no pisara el suelo porque lo reconocían como Rey. Mira cómo quieres que llegue a tu casa con tantos baches que has levantado. Aleluya. Y luego los que tienen carro no quieren entrar a las calles que tienen muchos baches porque se les truenan las suspensiones, las llantas. El Rey viene caminando. Quiere entrar a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio. Prepara esas calzadas, repara esos portillos. Deja que Él venga a tu casa, deja que Él venga a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a todo aquello. Repara lo que echaste a perder. El Rey viene pronto. Familia, es la palabra viva de Dios. En lugar que te digan inútil, bestia, patán, mentirosa, mentiroso, soberbio, soberbia, que te digan plantío de Jehová, que te digan oveja del Señor Jesús. Prepara el camino, iglesia. Cristo viene. ¿Quieres hacerlo? Te dejo este mensaje entonces. Repara ya. Hazlo. Abstente de hacer el mal. Abstente de lo que estás haciendo que no te deja crecer. Abstente de lo que Dios no quiere que te pierdas. Estás a tiempo hoy. Yo no sé si lo quieres hacer. Prepara el camino. Yo sé que te dolieron muchas cosas, muchas palabras, que te identificaste con ellas. Pero déjame decirte que Dios te ama. Por eso hablo directamente a tu vida. Habla de la palabra de Dios. Vive en la palabra de Dios. Establécete en Él. Y podemos decir juntamente, ¿te quieres poner de pie? ¿Me quieres proyectar el Salmo 23 para los que no se lo saben, por favor? Aleluya. Mira, está la promesa. El Salmo 23. Aleluya.
Vamos a esperar que los ingenieros proyecten la palabra. Aleluya. ¿Alguien es oveja ya? Puedes decir confiadamente este salmo entonces. Vamos, léelo juntamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de granos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confundirá mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas mesas delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida, y de la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Ofréndale tus palmas al Rey. Prepara el camino. Prepara el camino del Señor. Cristo viene pronto, pero Él puede visitar tu casa hoy. Hoy puede visitar tu matrimonio. Hoy puede visitar a tus hijos. Hoy puede visitar ese familiar, esa amistad, ese amigo. Aleluya. Vamos, dile: